Bueno, bienvenidos a lo que espero que sea una serie de videos y no solamente esta vez. Vamos a ver cómo nos va con ejercicios de física. La idea es que yo hago los ejercicios aquí, los grabo en una pizarra aquí virtual para que ustedes vean paso a paso. Si quieren, intentan el ejercicio antes y después se fijan cómo les fue. Si quieren, nada más lo van haciendo paso a paso, siguiendo lo que yo voy a hacer. Tienen opciones. La idea es que lo tengan grabado para que lo puedan ver varias veces si necesitan. Entonces, vamos a comenzar con el tema 1, que sería el tema de vectores. Y aquí tengo, voy a compartir pantalla. Y voy a parar el video para que no tengan distracciones y vean solamente la pantalla. Entonces vamos a comenzar con ejercicios aquí del Sears. Voy a usar el Sears porque como lo tengo como libro de apoyo en este momento, me imagino que la mayoría de ustedes va a estar revisando más el Segway. Entonces, si hago esos ejercicios del Sears, van a tener todavía más variedad de ejercicios. Aquí tenemos que comenzamos con el 1.39. Lo tengo aquí para que lo vean y lo tengo a la par para no andar cambiando de pantalla cada rato. Entonces dice, para los vectores A y B de esta figura, use el método de componentes para obtener la magnitud y la dirección de estas sumas vectoriales y las diferencias vectoriales. Entonces, A más B, B más A menos B y B menos A. Entonces, vamos a comenzar. Aquí tienen la figura, ¿verdad? Como dice que tenemos que usar el método de componentes, entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a tomar el vector A y lo vamos a escribir con componentes. El vector A lo pueden ver acá, ¿verdad? Es este. Entonces dice que tiene magnitud de 8 metros y está apuntando hacia abajo. Los ejes están marcados, observen el X a la derecha, el Y hacia arriba. Recuerden que cuando designo un eje, también estoy diciendo qué dirección va a ser positiva y qué dirección va a ser negativa. En este caso, ¿verdad? Esta dirección X es positiva y Y también. Por lo tanto, cuando tenemos acá el vector A apuntando hacia abajo, sabemos que es negativo. Entonces queremos escribir este vector usando esta notación. Entonces tenemos que determinar la componente en X, A sub X y la componente Y, A sub Y. Vamos a ver. ¿Verdad? El vector apunta directamente hacia abajo. No tiene componente en X, no tiene ninguna parte que va para acá o para acá. Entonces, la componente en X va a ser 0. Y la componente en Y va a ser lo que mida en Y. Y teniendo en cuenta la dirección. Entonces, mide 8 metros, pero la dirección es hacia abajo, que es negativa, ¿verdad? Entonces, finalmente, lo que tenemos es un vector de esta forma, 8y. Y puedo poner aquí las unidades al final, eso no afecta. Ahora, ¿cómo hacemos el vector b? Bueno, como les he dicho varias veces, la forma más sencilla es dibujando el vector como un triángulo. Entonces, yo quiero... Ay, disculpen un segundo. Era más bien esta opción acá. Vamos a ver si me deja hacer bien. Ok, acá está. Entonces, voy a cambiar de color para que lo vean bien. Entonces, este es el vector B. Dice que la magnitud es 15 metros. El ángulo que mide 30 grados es este de aquí, ¿verdad? Entonces,
yo quiero determinar la componente en X y la componente en Y. Entonces vamos a usar la trigonometría. Recuerdan, para un triángulo de ese tipo, tenemos la hipotenusa, que es la magnitud de E, ¿verdad? Y tenemos un ángulo con un lado opuesto y un lado adyacente. Entonces, el lado o cateto opuesto mide la hipotenusa por el seno del ángulo. En este caso la hipotenusa es 15 y el ángulo es 30 grados. Entonces, lo que voy a hacer es ponerlo aquí en la calculadora. Y voy a enseñarles un segundo para que vean cómo es el resultado. Aquí estoy compartiendo cámara. Acá. Y tal vez voy a cerrar un toque esto. Entonces, vamos a ver si esto quiere enfocar. Uy, ok, eso va a ser un problema. Sí, y si lo hago acá. Un segundo. Problema solucionado. Va a quedar invertido, pero no importa. Aquí pueden ver que nada más pongo 15 y multiplico por seno de 30. Noten, por favor, que tengo la calculadora en grados. La calculadora puede estar en radianes, en otra unidad por ahí que se llama, vamos a ver, puede estar en grados, degrees, radianes y una que se llama gradianes, que es otra unidad diferente para medir ángulos. Siempre tengan la calculadora en lo que están usando. No importa si están usando radianes, no importa si están usando grados. Lo único que importa es que estén con las unidades correctas, ¿verdad? Si no les va a dar mal resultado. Y como vieron, el resultado que me dio, voy a esto, 15% de 30 me está dando 7.5. Entonces lo voy a escribir aquí, 7.5 metros. La componente en Y es la adyacente en este caso. Entonces es seno por, perdón, es la hipotenusa por coseno del ángulo. La hipotenusa igual es 15, el ángulo es el mismo y esto me va a dar como resultado, voy a poner igual la calculadora, 15 coseno de 30 me está dando 12.99. Y vengo usando dos cifras significativas, ¿verdad? Bueno, deberían ser tres porque estoy usando, aquí me están dando 8.0 y 15.0, pero eso ahorita lo ponemos. En todo caso, igual queda como 13.0 porque no puedo poner estas cuatro acá y esto, ¿verdad? Es simplemente 7.50. Las cifras significativas no es tanto problema si me escriben esto o esto, pero sí es un problema si me escriben esto, porque aquí están teniendo más cifras significativas de las que deberían. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ahora sí, ya tenemos, ¿verdad? Las dos componentes de el vector B y ahora escribimos el vector de esta forma. B
es igual a la componente en X de B, ¿verdad? Por el unitario en X más la componente en Y por el unitario en Y. Esto sería 7.5 en X y 13 en Y. Voy a poner todo entre paréntesis para ponerle las unidades aquí al final. Como les dije en clase, las unidades tienen varias formas de ponerlas, pero lo que importa es que las pongan, ¿verdad? No las dejen botadas. Y ahora sí, podemos hacer lo que dice el ejercicio. El ejercicio me pide calcular A más B y tenemos entonces, esto es igual a menos 8 en X. Voy a recordar que son metros, pero para... Uy, perdón. Era menos 8 en Y, ¿verdad? Sí. Voy a borrar esto una vez para ponerlo bien. Menos 8 en Y. Esto sería A, ¿verdad? Esto es A más B, que sería 7.5 en X más 13 en Y. Esto sería el vector B. Por ahora voy a dejar las unidades de lado para facilitar los cálculos. Nada más al final les tengo que poner. Entonces, se suma por componentes, ¿verdad? Eso quiere decir, voy a sumar lo que está con X con lo que está con X, que aquí sería 0. Entonces 0 más 7.5 me da 7.5 en X. Y lo que está con Y, voy a sumarlo con lo que está con Y. En este caso sería menos 8 más 13. Entonces menos 8 más 13, ¿verdad? Es como si estuviera sacando factor común este vector unitario. Y entonces este me da 7.5 en X más menos 8 más 13 es 5 en Y. Voy a acomodar aquí. Poner las unidades ahora sí. En la respuesta final, sí las pongo. No importan los pasos intermedios, pero tienen que ponerlas al final. Entonces, ven acá. Pueden verificar así rápidamente, nada más de forma gráfica. Perdón, se me fue para allá el cursor. De forma gráfica pueden verificar que de hecho, ¿verdad? Era notoriamente más alto el vector B que A. Y uno va para arriba, otro para abajo. Entonces, es de esperar que la suma de positiva en Y y en X claramente también. Eso quiere decir, si recuerdan la definición que usamos de suma de forma gráfica, un segundo, a ver si puedo dibujarlo aquí. Voy a dibujarlo con esta herramienta de acá para que sea más claro. Por favor, ok, ahí está. Voy a quitar esto. Listo. Ah, está. El vector A se vería algo así, lo voy a acomodar. ¿Verdad? Era donde empieza uno, termina el otro. Y aquí se nota que la resultante quedaría algo así. No estoy haciendo escala, ¿verdad? Entonces no me presten mucha atención a los tamaños. Pero si noten que entonces el resultante queda como una componente hacia arriba y hacia la derecha, que es lo que tenemos acá. Eh, Eso era la parte A. La parte B dice B
más A. Pero si recuerdan, el orden de la operación no afecta el resultado. Y B más A es lo mismo que A más B. Entonces, esto simplemente me está dando lo mismo, 7.5 en X más 5 en Y. De nuevo con las unidades. Y ya tenemos la B. Vean que en física siempre es importante saber cuándo hay que hacer cálculos y cuándo hay que deducir algo, ¿verdad? No siempre hay que calcular todo. A veces es más fácil parar un segundo, poner atención y darse cuenta que ya tenemos el trabajo hecho. La C dice que es A menos B. Entonces sería A, que es menos 8 en Y, menos B, que es 7.5 en X más 5 en Y. Ay, perdón, estoy poniendo el resultado de la pasada. Nos interesa esto, 7.5 en X más 13 en Y. Sí. Entonces, el menos se distribuye, ¿verdad? Y entonces nos queda en X, en vez de 7.5, menos 7.5. Y en Y nos queda menos 8, menos 13, que eso da menos 21. Entonces, este sería el resultado. Esto, ¿verdad? Con las unidades correspondientes. Y esa sería la resta A menos B. El que sigue me pregunta B menos A. Y se puede hacer de dos formas. Puedo hacer el cálculo tal y como lo estamos haciendo acá. O puedo hacer una deducción parecida a la que hicimos para la parte B. Vamos a ver un segundo. Voy a acomodar las cosas. Y voy a anotarlo antes de que se me olvide anotarlo. B menos A me da, en este caso sería 7.5x más 13 en Y menos 8 en Y. Y entonces me queda, ¿verdad? 7.5 en X y 13 menos 8 es 13 más 8, o sea, 21 en Y. Y lo puedo hacer así, o puedo darme cuenta que, no, voy a escribirlo así. B menos A es lo mismo que menos A menos B. Y simplemente pude haber puesto un menos acá. Y entonces me quedaron las dos positivas, que fue lo que obtuvimos al final. Vamos a ver un toquecito de ejercicio aquí. Porque me piden no solamente los vectores, sino la magnitud y la dirección de cada uno. Entonces, hagamos eso aquí rápidamente. Ya tenemos el resultado de cada suma por componentes. Ahora, ¿cómo encontramos la magnitud? Bueno, la magnitud de este vector, ¿verdad? Es simplemente las componentes elevadas a la 2 y sumadas, uy,
puse 2 veces más, ¿verdad? Esto me da, llamémosle R, me da el cuadrado de la magnitud. Y si quiero la magnitud, entonces simplemente, perdón, esta es la R, simplemente voy a sacar la raíz 7.5 a la 2 más 5 a la 2 y pongo la raíz. Voy a tratar de que sea mejor. Pongo la raíz. Y esto me da, lo voy a hacer de nuevo con la calculadora. 7.5 a la 2 más 5 a la 2. Raíz del resultado me da 9.013.8. Lo voy a cortar aquí en 0.1. Eso está en metros, ¿verdad? Puedo hacer lo mismo con todas las que siguen. La magnitud acá es la misma, 9.01, es el mismo vector. La magnitud acá es R, la raíz de menos 7.5 a la 2, perdón, menos 7.5 a la 2 más menos 21 a la 2, saco la raíz. Y eso me está dando, ya les digo, 22.299, o sea, 22.3, lo redondeo y lo corto en metros. Vean que por la magnitud, tener una raíz y todo elevado a la 2, no importa que sea positivo o negativo, aquí el resultado me da igual. Y ni siquiera ocupo pensar en eso realmente, porque este vector, como dijimos, es el inverso del vector en C. Y cuando invertimos un vector, cambiamos su orientación, pero no la magnitud, ¿verdad? Es como multiplicar por menos 1. La magnitud se multiplica por 1, entonces no cambia. Y finalmente, para hallar las direcciones, podemos hacer esto. Vamos a, voy a ponerlo aquí abajo. El vector en A apunta así porque tiene dos componentes positivas, ¿verdad? Y tenemos una componente en X y una componente en Y. Eh, sí, esta es la componente en X del resultante y esta es la componente en Y. Y si lo fuéramos a hacer como un triángulo, ¿verdad? Sería así. La componente en X y la componente en Y. Entonces, para la dirección me sirve, puede ser cualquiera de los ángulos que estén ahí, pero usualmente, ¿verdad? Se calcula este. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Vamos a ver. La tangente, voy a ponerle el ángulo phi. Voy a dibujarlo bien. La tangente es opuesto entre adyacente, sería RY entre RX. En este caso sería, voy a, para que lo vean, era 7.5 y 5. Entonces en Y es 5. Un segundo. En Y es 5. En X es 7.5. Y entonces lo que quiero es la arcotangente de eso. ¿Cierto? Si aplico arcotangente acá, arctangente tan de un ángulo es el ángulo. Y al otro lado es la arcotangente de lo que está igualado a la tangente de 7.5. Simplemente apliqué arcotangente a ambos lados de esta ecuación, a este lado y a este lado. Y entonces el ángulo me está dando
la calculadora, ¿verdad? Tiene esa función de calcular la cotangente. Aparece como tangente a menos 1. Me está dando 33.69, o sea, 0.7 grados. Entonces, ¿verdad? Este vector se puede, voy a dibujarlo, borré ese, ¿verdad? Voy a dibujarlo aquí con la herramienta mejor. Voy a dibujar el eje y voy a dibujar el vector. Entonces, ¿verdad? Yo dije que el vector tiene magnitud 9.01 y el ángulo es 33.7 grados. Y eso es todo lo que me pide el ejercicio. Magnitud y dirección. Vamos a ver el vector C, de la parte C, perdón, ¿verdad? De la parte B es el mismo que de la parte A. El de la parte C es negativo en ambos componentes. Eso quiere decir que es un vector. Vamos a ver, voy a cambiar el color. Voy a usar este rojo. Es un vector que está acá. Entonces, vamos a ver. Hasta acá hay 180 grados, ¿cierto? Entonces tal vez lo único que ocupo es calcular este ángulo. Y voy a dibujar el triángulo que corresponde para calcularlo. Entonces, verá, esta hipotenusa, componente en X y componente en Y. R, Rx, voy a Rx y Ry, simplemente cuesta que la X quede clara. Y quiero este ángulo. Entonces, hago lo mismo. Llamémosle el ángulo beta. La tangente de beta. Y esta es la ventaja de usar triángulos. La tangente de beta es el opuesto, que sería RY, entre el adyacente RX en este caso. Y por acá lo tengo. Sería menos 21 entre menos 7.5. Menos 21 entre menos 7.5. Y si calculo la cotangente de eso, puedo poner el símbolo negativo por dentro, no afecta. El ángulo me está quedando de 70, 70.346, o sea, lo puedo dejar como 70.3. Y a la hora de escribir el vector, me interesa todo este ángulo, todo esto, no solamente esa parte. Entonces sería, ¿verdad? 180 más 70.3. Me está dando 250.3. Ese sería el ángulo que da la dirección. La magnitud es la que calculamos antes, 22.3. El otro vector, ¿verdad? Es todo positivo. El que quedaba acá. Ese era el inverso de este vector. El ángulo, si lo piensan un poquito, y tal vez para eso le voy a hacer un dibujo. Si lo piensan un poquito, tenemos acá, a ver si me sale esto. Ok, tengo este vector, ¿verdad? El de la parte C, que apunta hacia acá. Y voy a ver si lo puedo dibujar, voy a dibujarlo así. Y el de la parte D es el opuesto a este. Y el ángulo entre ellos, ¿verdad? Es 180.
Entonces, si recuerdan de geometría del colegio, básicamente este ángulo beta y este ángulo alfa son iguales, ¿cierto? Por similitud se llama. Ven que aquí esto mide 90, esto mide 90. Pues estos dos tienen que sumar lo mismo. Y además, como estos están a 180 entre ellos, eh, tienen que medir lo mismo, porque están respecto a la misma línea, la línea horizontal en este caso. Entonces, el ángulo alfa de este vector es 70.3. Y este sí es el ángulo que nos interesa acá para escribir el vector total. Aquí era este. Pero para este vector, como esto es 22.3 metros, este ángulo nos basta. Para este vector, en cambio, queríamos todo este ángulo. Y eso sería todo, ¿verdad? Tengo todas las magnitudes y todas las direcciones que están dadas por los ángulos. Todos los ángulos los calculé de forma que yo puedo decir la dirección del vector es una cantidad de grados desde el eje X, ¿verdad? Que es lo que yo estoy diciendo aquí. Estoy midiendo todos los vectores. Un segundo. Estoy midiendo todos los vectores. Vamos a ver si este cursor se quiere quedar quieto. A partir del ángulo, a partir de este eje. O sea, yo empiezo acá, empiezo acá y mido cuánto quiero medir. Eso es lo que estoy diciendo cuando escribo eh, tal ángulo desde el eje X. Y básicamente eso sería para este primer ejercicio. Vamos con el segundo. El siguiente ejercicio es el 1.41 del Sears. Dice, un profesor de física desorientado conduce 3.25 kilómetros al norte, 4.75 al oeste y 1.5 al sur. Calcula la magnitud y la dirección del desplazamiento resultante usando el método de componentes. En un diagrama suma vectores, muestra que el desplazamiento resultante obtenido en el diagrama coincide cualitativamente con el obtenido por el método de componentes. Aquí para ahorrar un poquito de tiempo y porque mi dibujo nunca va a quedar bonito si lo hago a mano, ya tengo la figura, ¿verdad? En este tipo de ejercicios lo que tienen que hacer es un eje. Igual pueden poner el norte en el eje Y, por ejemplo, y el este en el eje X. Eso es lo más usual. Entonces, el primer vector dice 3.25 kilómetros hacia el norte. Entonces, es así. Y esto mide, ¿verdad? Lo que estoy haciendo acá es simplemente dibujando así. Esto mide 3.25. Y bueno, por eso es que tengo este dibujo aquí. A mano me cuesta mucho hacerlo rápido. Entendible. El B es hacia el oeste, ¿verdad? Que sería en esta dirección. Y finalmente el C hacia el sur, hacia abajo. Si tuviéramos que escribirlo por componentes, puedo hacer dos cosas. Puedo usar como coordenadas las coordenadas cardinales, o sea, norte, sur, este, oeste. O puedo, si tal vez es más adecuado, definir un eje y darle nombre. Entonces, verá, en el este es X y en el norte tengo Y. Entonces, haciendo esto, puedo designar coordenadas
Vamos a hacerlo. Voy a usar la otra anotación para este ejercicio. En A sería 0 en X y 3.25 en Y, y pongo las unidades. Aquí estoy usando la otra anotación, ¿verdad? Y para ser más claro, voy a poner todas las unidades adentro para que no haya confusión. Vamos a ver. B, en cambio, sería así. Tengo 4.75. Sí, esto es. Vamos a ver, esto era. No, más voy a corregir eso. Eso era kilómetros, ¿verdad? Es que no lo tengo anotado aquí, entonces. Ok. Esto va hacia la izquierda, ¿verdad? 4.75 kilómetros, pero hacia la izquierda, o sea que es negativo. 4.75 kilómetros y 0. Y finalmente el vector C. Voy a escribirlo aquí también. Tengo 0 acá. Y me están diciendo que es hacia el sur. 1.5 kilómetros, o sea, hacia el sur es en la dirección negativa. 1.50 kilómetros. Y me piden que calcule el resultante. Simplemente voy a hacer la suma y lo voy a hacer por componentes. A más B más C. Y esto me da, vamos a ver, ¿verdad? En X tengo 0, menos 4.75 y 0. Entonces sería menos 4.75 kilómetros. Y en Y tengo 3.25, 0 y menos 1.5. O sea, 3.25 menos 1.5. Lo cual me da 1.75 kilómetros. Obtuvo un vector con componente negativa en X y positiva en Y. Si ven el dibujo, esto tiene sentido. El resultante tiene un componente aquí negativa. Vamos a ver si la pueden ver. Es esta, ¿verdad? En Y una positiva perdón, una negativa en X y una positiva en Y, que es lo que tenemos acá. Y nada más quiero revisar la magnitud y la dirección. Bien, entonces, ¿verdad? Llamémosle a este vector R y la magnitud de R es, ¿verdad? Menos 4.75 a la 2 más 1.75 a la 2 y saco la raíz. Y esto me da, voy a ponerlo aquí en la calculadora, tengo, y me está dando 5.06 redondeado apropiadamente. Esos son kilómetros. Y para calcular la dirección, lo que voy a usar es, vamos a ver, vamos a revisar ángulos, pero en este caso me parece que sería conveniente usar este ángulo, porque me interesa todo esto, ¿verdad? Entonces yo ya sé que esta parte mide 90. Entonces si calculo este pedacito, voy a obtener lo que quiero. Entonces voy a hacer un dibujo aquí rápidamente.
este es el vector, esto es R, y estos son los componentes Rx y Ry. Y Ry. Y este ángulo es el opuesto, Ry entre el adyacente Rx. Pero sería 1.75 y 4.75. Aquí sí tengo cuidado. Y me vuelve un segundo al ejercicio anterior. Aquí realmente solo puse negativos porque se cancelaban. Pero estrictamente hablando, tuve que haber usado positivo porque estoy diciendo que esto es un triángulo y que estas son magnitudes de los catetos. Ahí no importaba, aquí sí va a importar. Entonces, ¿verdad? Si yo hago el triángulo, puedo, y es más conveniente usar solamente las magnitudes de los catetos, que es lo que estoy haciendo acá. Y haciendo esto, me queda que el ángulo es, ¿verdad? El arco tangente de 1.75 entre 4.75. Me queda un ángulo de 20.2 grados. Y entonces me vuelvo aquí al dibujo. eh, eh, y como lo hice yo, y fue mi culpa, yo tengo este triángulo. Voy a ver si me lo puedo llevar aquí un toquecito. Lo ven, lo puse acá. Entonces dije que iba a calcular una cosa y calculé la otra. Pero vamos a ver, esto no afecta mucho. Yo calculé este ángulo. Me dio 20.2. Eh, Esto acá, ¿verdad? Todo esto suma 90. Entonces, vamos a ver. Este pedacito acá, beta, sería, ¿verdad? Beta más este ángulo, eso es phi, es 90. Entonces, beta es 90 menos phi, que eso es 90 menos 20.2, 20.2, y eso me da 90 menos 20.2, eso me da 69, perdón, acá, 69.8 grados. Y este ángulo, el que es todo eso, que es el que yo quería originalmente, eh, este me va a dar, o va a ser 90 más beta, ¿verdad? En este caso sería 90 más 69.8, me está dando 159.8. ¿Verdad? También pueden haber hecho, bueno, hay muchas cosas que pueden haber hecho. Nada más para verificar, la otra forma de dibujar un triángulo así, ¿cierto? Y calcular este ángulo. Esto es R, esto es Rx, esto es Ry. Y si hacemos esto, la tangente de ese ángulo sería el opuesto, que sería Rx entre Ry. De nuevo, usan solamente las magnitudes, no ponen el menos. Y si calculan ese arco tangente, les debería dar
exactamente lo que nos dio el otro resultado, 69.8. Y verdad, eso es nada más verifiquen. Eh, Vean que a la hora de usar triángulos, realmente no importa cuál usen, nada más tienen que estar conscientes de cuál ángulo están calculando. Yo normalmente hago un triángulo así porque es lo que uno está más acostumbrado. Y fue lo que me pasó aquí, que hice de un solo el triángulo que quiero, el que estoy acostumbrado, ni siquiera lo pensé. Pero ustedes pueden usar el triángulo que más les convenga. Eso sería el 1.41. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente sería este, el 1.50. Dice, dados dos vectores y me dan los vectores por notación de vector unitario. Me piden la magnitud de cada vector y una expresión para la magnitud y la dirección de A menos B y la expresión de eso en vectores unitarios. Entonces vamos a hacerlo. Por acá lo tengo. A es, ay, un segundo, vamos a ver si esta cosa está. A era 4 y bueno, y para hacer esto más rápido y no tener que andar jalando tanto, puedo usarlo así. Y al final voy a responder con eh, las cifras significativas que corresponden, que es verdad. B me están diciendo que es 5 y menos 2 en J. Con esto, ¿verdad? Completamos también eh, todos todas las notaciones de vectores. Unitarios IJ, unitarios XY y la notación resumida de paréntesis. Entonces me piden que la magnitud de A. Fuera de magnitud de A, simplemente puedo usar la fórmula 4 a la 2 más 3 a la 2. Esto me está dando, si conocen este triángulo, un triángulo famoso. 16 más 9 es 25 y la raíz de 25 es 5. Entonces esto me está dando 5. Me parece que no tengo unidades, entonces voy a dejarlo así sin unidades para B. Sería 5 a la 2 más menos 2 a la 2. Y la raíz de eso. Y eso me está dando 5 a la 2 raíz de 29. Que sería aproximadamente 5.385. Bajarlo como 5.38. 5.6, no mentira, es 39. Yo sería, ¿verdad? La primera parte, la magnitud y la dirección. Bueno, la dirección, eh, vamos a ver, este vector en A sería así. Entonces voy a calcular este ángulo usando los componentes. Entonces, ¿verdad? La tangente de ese ángulo sería lo opuesto que la componente en Y, entre la adyacente que la componente en X. Y este ángulo me está dando entonces, bueno, esto sería, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá. Sería 3 entre 4 y la tangente de eso. La tangente, perdón, de 3 entre 4 me queda. Eh, buen toque. Sería
Y según esto, 0.01. eh, disculpen, tenía las unidades. Sí, no, las estaba usando las otras. Ando 36.9. Este. Y este de acá es positivo en X y negativo en Y. O sea, que se ve así el vector, ¿verdad? Entonces, podemos calcular este ángulo. La tangente de ese ángulo sería el opuesto, que es en Y, entre el adyacente, que es en X. O sea, 2 y 5. Y esto me está dando 2 y 5. El cotangente bajo por 5 me está dando el ángulo es 21.8. Entonces, esto es, voy a ponerlo hacia arriba desde el eje X. Y acá va a poner lo mismo, pero sería hacia abajo, ¿verdad? Desde el eje X. ¿Por qué? Vamos a ver, lo voy a dibujar. Este vector se ve así. Un segundo, a ver si puedo hacer que quede más aquí. Pero ve, se ve así, ¿cierto? Entonces, estoy diciendo que para A, voy a ver si los marco un segundo. Este es A, este es B. Estoy diciendo que para A, mido el ángulo hacia arriba y para B lo mido hacia abajo, desde el eje X, ¿verdad? Eso es todo lo que estoy diciendo aquí. En la última parte es la suma. Bueno, la resta sería porque es A menos B. Esto sería 4i más 3j menos 5i menos 2j, ¿cierto? Y esto me está dando eh, menos 1i o menos i. Y 3 menos 2 es más 1j, ¿verdad? Ese sería el resultado. Oh, sí, no, perdón. Este lo hice al revés porque sería, bueno, sería menos, menos, o sea, 3 menos, menos 2, 3 más 2 es 5 en J. Ahora sí. Y eso sería el resultado. Eh, la magnitud la puedo calcular igual. Entonces, la magnitud de esto, llamémosle a esto R. Este R vector, ¿verdad? La magnitud de R es 2 más 5 a la 2 raíz. Y eso me está dando segundo, voy a escribirlo 5.099, o sea, 5 punto. Y finalmente, eh, vamos a calcular la dirección. Este es negativo en X y positivo en Y, o sea, que se ve así el vector.
y voy a calcular usando, esto es Rx, esto es Ry, y digamos que quiero saber este, este ángulo es puesto entre adyacente, que sería 5 entre 1, ¿verdad? Me está dando la tangente de 5 entre 1, me da 78.7. Voy a venirme para acá un toque para dibujar esto, este vector. Se ve ahí. Vamos a ver si lo puedo alcanzar mejor. Aquí está este vector. Se ve algo así, ¿verdad? Y yo acabo de calcular. Vamos a ver el dibujo. Este ángulo de acá. Vamos a ver si lo ven. Vamos a ver. Calculé este ángulo. Entonces, si quiero dar la dirección, ocupo todo este ángulo. Puedo hacer varias cosas. Una es que todo esto es 180. Entonces, 180 menos este ángulo es el ángulo que yo quiero. 180. Perdón, voy a hacerlo aquí abajo. 180 menos 78.7 me está dando 101.3 desde hacia arriba, desde el eje X, ¿verdad? Porque otra vez estoy midiendo desde X hacia arriba. Y si lo ven acá, la última parte, dice dibujo un diagrama vectorial que muestre A, B y A menos B. Que es esto que tengo acá? Esto es A, esto es B, esto es A menos B, ¿verdad? Este R de acá. Voy a ponerle R nada más para que no quede sin marcar. Y bueno, sigamos A y era A menos B, entonces B, ¿verdad? Apunta para acá, B apunta en la dirección opuesta. Entonces, así colectivamente se puede ver, voy a ver si me sale este línea, se puede ver eso, que este vector queda un poquito, eh, bueno, voy a hacer bonito, a ver si lo puedo hacer aquí un poquito. Es este, es A, menos B, es algo así. Y entonces el resultante, ¿verdad? Sería esto. Y aquí se ve que es negativo en X y positivo en Y, que fue lo que obtuve aquí. Negativo en X y positivo en Y. Entonces, este es el diagrama y esta demostración cualitativa que piden aquí. Un diagrama vectorial como este A, B y A menos B. Y tengo esto y tengo esto y todo lo que calculé coincide. Y eso es lo que se refiere cuando dice que muestre cualitativamente. Vamos con el siguiente, el 1.51. Este lo vimos rápidamente en clase, pero lo quiero repasar. Entonces, el vector I más J más K es unitario. Esto, ¿verdad? Entonces, yo tengo, ahí, puedo usar mejor un color más fácil de ver. Si yo tengo aquí R es igual a I más J más K, círculo de magnitud de R, ¿verdad? Sería 1 a la 2 más 1 a la 2 más 1 a la 2, que me está dando raíz de 3, lo cual no es 1.
Entonces, no, no es unitario. Esa es la respuesta a esa pregunta. Luego, el vector y notamos que es unitario, no justifique su respuesta, calcule la magnitud y no me dio 1. Esa es mi justificación. Un vector unitario puede tener una componente con magnitud mayor a la unidad. Vamos a ver. La magnitud de un vector es así, ¿verdad? Digamos que es solo en 2 dimensiones. Eh, digamos que tengas una componente incluso. Pues la magnitud sería esto, lo cual simplemente sería lo que mide el vector en esa dirección. Y para que sea unitario, eso tiene que ser igual a 1. Si esto es mayor que 1, el vector no es unitario. Y entonces, esto es el caso más fuerte donde B es 0. Cualquier caso donde B no sea 0, va a dar todavía mayor esta suma. Entonces, para responder la pregunta, un vector unitario no puede tener una componente mayor a la unidad. Puede tener una componente negativa. Sí, ¿verdad? Eso no importa. Hagamos el caso donde A sea -1 y solo tenga componente en A. ¿Cuál es la magnitud de eso? R es -1 a la 2. 1 a la 2. Y -1 a la 2 es 1 y raíz de 1 es 1. Entonces, eh, esa pregunta tendría como respuesta así. No importa que una componente sea negativa. Para calcular la magnitud, lo elevo todo al cuadrado y entonces eh, no, ¿verdad? No importa que sea negativa, solo importa que al calcular la magnitud me dé 1 el resultado final. Dice aquí la C, si A es un vector de esta forma, donde A es una constante, tengo un valor que convierte el valor de A que convierte A en un vector unitario. Eh, esto, vamos a ver, lo voy a hacer así. Es una constante por 3 más 4 en J. 3 en I más 4 en J. Entonces, ¿verdad? Al multiplicar por una constante, es lo mismo que multiplicar la constante por cada componente. Esto es 3A en I más 4A en J. Y si calculo la magnitud de A, entonces me va a dar 3A a la 2 más 4A a la 2. Esto es. Eso me da, voy a hacer esto, A a la 2, 3 a la 2. Y puedo sacar A a la 2 a factor común, ¿verdad? Pues A a la 2 por 3 a la 2 más 4 a la 2. Y entonces, la raíz de A a la 2 es A. Eh, y esto de acá me está dando 3 a la 2 más 4 a la 2. Entonces, vamos a ver. A es A, no sé, digamos que es un vector B, ¿verdad? Porque aquí estoy diciendo que B era ese vector que está ahí original. 3 más 4. 3 en X, 4 en Y. Y la magnitud de B, ¿verdad? Sería 3 a la 2 más 4 a la 2. ¿Veis? Yo quiero entonces que A tenga magnitud 1. ¿Qué ocupo para que eso sea cierto? Bueno, A a la 2 por 3 a la 2 más 4 a la 2
es igual a 1. Ay, perdón, esto es A. Ya no tengo el resto. Ya no tengo al lado solo A. Y eso solo es cierto si A es igual a 1 sobre esto, ¿verdad? La raíz de 3 a la 2 más 4 a la 2. ¿Pero eso qué es? Eso es igual a 1 sobre la magnitud de B. Entonces, esa es mi respuesta. Pero más importante, vean esto. Yo tengo un vector R y quiero calcular un vector que sea unitario y que tenga la dirección de R, o sea, un vector que tenga la misma dirección, pero que sea unitario, ¿verdad? Lo tengo que multiplicar alguna constante K por el vector R, de manera que la magnitud de R sea 1, y que acabamos de ver aquí, que cuando multiplicamos un vector por el recíproco de la magnitud del vector que está multiplicando, es unitario. O sea, si yo quiero hacer un vector unitario, y recuerden, el truco aquí es que si multiplico R por una constante, no cambio la dirección. Entonces, para hacer un vector unitario, a partir de otro vector, simplemente tomo el vector y lo divido entre su magnitud. Es un vector unitario. Además, tiene característica de que conservo la dirección. Esto es lo que este ejercicio quería mostrar. Vamos con el siguiente. El 1.86 dice, para los vectores A y B de la figura, obtenga el producto escalar y vamos a hacer solamente eso. El producto vectorial, ¿verdad? Nada más quería enseñárselos, pero no se lo puedo evaluar. Entonces, esta es la figura. Esto es A y esto es B. Entonces, vean que me están dando la magnitud de los vectores. No me están dando los componentes. Entonces, yo tengo dos opciones. Si quiero calcular el producto escalar, puedo hacerlo por componentes, ¿verdad? AX por BX más AY por BY. Pero vean que para hacer eso ocupo calcular todas las componentes de A y de B. Y eso tomaría un poquito más de tiempo que si uso lo que ya me están dando. La otra definición de producto punto era magnitud de A, magnitud de B por coseno del ángulo entre los vectores. En este caso, ¿verdad? Voy a marcarlo aquí con color. El ángulo entre los vectores, perdón, sería este que está acá, ¿verdad? ¿Y cuánto vale este ángulo? Bueno, vamos a ver. Este ángulo vale este pedacito más 90 más esto de acá, ¿verdad? Y vamos a ver, vamos a esta operación. Este pedacito aquí, el primer pedacito de esto, es 90 menos 70, ¿verdad? Que sería 20. El siguiente mide 90. Era esto de acá, ¿verdad? Y el último mide 30. Eso en total me está dando 120 más 20, 140. Y entonces el producto punto de estos dos, A punto B, es A, me están diciendo que es 3.60. B es 2.4 por coseno de 140 sería, ¿verdad? Y aquí nos está dando 3.6 por 2.4 por coseno de 140
me está dando, segundo, menos 6.62. Si vemos las unidades, pero esto sería metros, esto sería metros, y esto de acá no tiene unidades. Entonces sería metro por metro, metro cuadrado, ¿verdad? Ya son las unidades correspondientes. Eh, que tiene sentido, ¿verdad? Las unidades tienen que ser el cuadrado de las unidades de los vectores. Y eso sería, ¿verdad? Vean que producto punto, si lo hacen de forma adecuada es bastante rápido. Vamos con el siguiente. El siguiente sería el 1.90. Se llama ángulo de enlace del metano. Dice en la molécula de metano, CH4, cada átomo de hidrógeno está en la esquina de un tetraedro regular con el átomo de carbono en el centro. Entonces, usando coordenadas en las que uno de los enlaces CH esté en la dirección de I más J más K, un enlace CH adyacente está en la dirección I menos J menos K. Y dice calcule el ángulo entre estos dos enlaces. O sea, me están pidiendo el ángulo entre este vector y más J más K. Y este vector y menos J menos K. Y eso es lo que me piden, ¿verdad? La primera parte de todo ejercicio es identificar que me preguntan. Ven que aquí no hay que dibujar nada porque la pregunta es bastante clara. Entonces, vamos a ver. Hay varias formas de proceder, pero una sería simplemente llamar a al vector y más j más k y b al otro vector, que sería y menos j menos k. Vamos a verificar que eso es lo que dice la pregunta. Y sí, en efecto. Entonces, vamos a calcular el producto punto de dos formas distintas para obtener el ángulo, ¿verdad? Si yo calculo el producto punto eh, como sumatoria de cada componente, estos son símbolos sumatorios, igual a igual a x, y y z. Entonces, ¿verdad? Nada más pongo y igual a x, o sea, ax más ax por bx más y igual a y por by, y pongo después y igual a z, más a z por z. Es una forma resumida de escribir esta notación. Eso sería 1 por 1 más 1 por menos 1 más 1 por menos 1, ¿cierto? Y esto me da 1 menos 1 menos 1 igual a menos 1. Eso es lo que da el producto punto entre esos dos vectores, entonces. Y lo puedo calcular de la otra forma. A punto B igual a magnitud B magnitud y coseno del ángulo. Y vean que si hago esto, puedo igualar en el resultado anterior y obtener el coseno del ángulo. ¿Cuál es la magnitud de A? Bueno, es raíz de 1 a la 2 más 1 a la 2 más 1 a la 2, o sea, raíz de 3. ¿Cuál es la magnitud de B? Es raíz de 1 a la 2 más menos 1 a la 2 más menos 1 a la 2. También raíz de 3. Entonces, esto de acá abajo, tengo raíz de 3 por raíz de 3 por coseno. Y esto es 3 veces coseno, ¿verdad? Ay. Ajá.
Y ahora igual el producto punto, como lo obtuve en la primera parte, menos uno, y como lo obtuve en la segunda parte, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que y o si lo escribo más al principio no me di cuenta. Eh, A punto E, ¿verdad? Igual a eso de acá. Eh, Perdón, esto es magnitud nada más. Listo. Y nada más estoy diciendo, ¿verdad? Que ah, perdón, esto es igual a esto. Entonces, coseno de ese ángulo es igual a menos un tercio. Y puedo calcular el arcoseno de menos un tercio. Y obtengo el ángulo que me está dando 109,47 grados. Y eso sería la respuesta. Me pegan, vamos a ver aquí, me piden el ángulo entre esos dos enlaces y eso es lo que acabo de calcular, ¿verdad? Este enlace está en esta dirección, este enlace está en esta dirección, entonces si calculo el ángulo entre estas dos direcciones, obtengo el ángulo entre los enlaces. Vamos con la última. Aquí tengo la última, 1,95. Esta, me imagino que se pueden asustar cuando la lean. Dice, le dan los vectores A igual a 5 en I menos 6,5 en J, B igual a menos 3,5 en I y 7 en J. Y me dicen que un tercer vector, C, está en el plano XY y es perpendicular a A. Y el producto escalar de C con B es 15. Con esa información obtengan las componentes de C. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, primero, identificar que este ejercicio es más conceptual que otra cosa y no paniquear porque no entiendo lo que tengo que hacer. Me están diciendo que tengo dos vectores y me piden que use la información que me dan para calcular un tercer vector. Entonces voy a escribir por aquí la información relevante para tener a mano. Y A es mi 6,5. B es 3,5 y 7 en J. Me están diciendo que un tercer vector C, me piden que calcule las componentes, sean Cx en Y y Cy en J, ¿verdad? Además me están diciendo que A es perpendicular a C, perdón, y que B punto C es igual a 15. Pues esa es toda mi información. Vamos por partes. ¿Qué quiere decir que A es perpendicular a C? Bueno, si recuerdan de la definición de producto punto, cuando dos vectores son perpendiculares, el producto punto entre ellos es cero, ¿cierto? Perdón, aquí era, ay, voy a hacer correcto, aquí era A y C, ¿verdad? Los que son perpendiculares. Entonces, esto es cero. Pero, ¿verdad? El producto punto tiene una definición muy específica. Esto es
Vamos a ver. 5. Bueno, voy a escribirlo todo. AX por CX más AY por CY. AX es 5, ¿verdad? Y CX no lo conozco. Y AY es 6.5. Y CY no lo conozco. Pero aquí tengo una ecuación. Tengo dos incógnitas, entonces ocupo otra ecuación. Por suerte, tengo más información. Tengo la ecuación de B.C. B.C me dicen que es 15. Pero además, yo sé que esto es menos 3.5 CX más 7 CY, ¿verdad? BXX y BYCY. Entonces, ya tengo dos ecuaciones. Vamos a ver. Voy a escribir aquí esto es igual a 0, esto es igual a 15 y voy a ver si las pueden ver, si las resalto aquí. Tengo esta ecuación y tengo esta ecuación. Y ya con dos ecuaciones y dos incógnitas puedo resolverlo. Vamos a ver, hay varias formas que pueden hacerlo. Una muy sencilla es con la calculadora, ¿verdad? La calculadora tiene esta función de resolver ese tipo de ecuaciones. Entonces, lo voy a poner acá. No quiero perder tiempo explicándoles cómo se hace esto en la calculadora. Si no saben, pueden buscar en YouTube o en algún lado cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales en una calculadora. Repito, cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales en una calculadora. Si buscan eso, les sale. Yo aquí no voy a perder tiempo explicándolo porque es un poco largo, como para este video que ya se hizo bastante más largo de lo que quería. Y nada más les voy a dar la respuesta. Ustedes si quieren pueden sentarse a resolverlo a pata. De por sí ustedes es bueno que se acostumbren, pero yo tampoco quiero perder mucho tiempo porque este video ya se me hizo muy largo. Ya está el problema casi resuelto. Ahora simplemente es despejar y obtenemos este resultado. Tengo que este de acá es 8 y este de acá es 6.1. Vamos a dejarlo así. Y eso sería. Con eso terminamos todos los ejercicios. Voy a dejar de compartir pantalla. Espero que haya sido de ayuda. El video me salió un poquito más largo de lo que esperaba. Pero bueno, ustedes pueden adelantarlo, pueden ponerlo más rápido, pueden ir a las partes que les interesa. Espero en serio que les ayude. También, no sé si tienen comentarios, me los pueden dejar aquí en el video. Me pueden decir en clase si quieren que haga algo diferente para el siguiente. Eh, y bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Pero espero que esto les haya ayudado un poco. Y bueno, hasta luego. No se suscriban, no hace falta, no den like, no hace falta, de por si YouTube apesta y quitó la función de sacar dislike. Entonces, no sé, si quieren darle like, no me afecta. Hasta luego.